Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 19. Vamos a estar estudiando la visión de los dos testigos y la séptima trompeta. Bien, sabemos que este es un libro con un alto contenido simbólico y que los dos testigos es un simbolismo, la séptima trompeta es un simbolismo que tiene su representación y su base bíblica, su interpretación, y su base bíblica en este mismo libro al cual nosotros llamamos Biblia. Amén. Así que siempre dirigiéndonos a este libro que tiene la interpretación de cada una de las representaciones y cada uno de los simbolismos. Amén. Bien, en los últimos versículos del capítulo 10, que estudiamos la semana pasada, pudimos desarrollar el estudio respecto a la responsabilidad que el apóstol Juan recibió de ser vocero de Dios para anunciar su juicio contra los pueblos, las naciones, las lenguas y los reyes que se oponen a la verdad de Dios y a la iglesia de Cristo, que esto es lo que va a suceder. O sea, esta es una revelación que nos está anunciando acontecimientos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, pero también son acontecimientos que la iglesia vive y vivió, ¿sí? Siempre la oposición al pueblo de Dios, siempre ha habido oposición a su palabra. Estamos en un mundo en donde somos extranjeros, ¿sí? Estamos de paso, ¿sí? En este lugar, y bueno, vamos remando contra la corriente. Siempre ha habido persecución, oposición contra el pueblo de Dios. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, que antes de la segunda venida de Cristo se desatará una cruenta persecución, ¿sí? Como nunca antes hubo ni habrá, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24. Y estábamos estudiando en la visión del ángel con el librito sobre la responsabilidad que Dios puso sobre el apóstol Juan de ser vocero de Dios y anunciar juicio contra las naciones opositoras al pueblo de Dios y a la verdad de Dios. La iglesia debía, ¿sí?, anunciar un mensaje de lamento y destrucción sobre aquellos que se oponían al pueblo de Dios, se oponen al pueblo de Dios. Ya hemos visto a través del simbolismo de las trompetas que son diferentes advertencias de parte de Dios por medio de juicios que son parciales, no totales. La séptima trompeta es aquel simbolismo que anuncia el juicio total, ¿sí? Que dará punto final a todo este conflicto entre la luz y las tinieblas. Bien, así que, mis amados hermanos, no solamente el apóstol Juan tiene esta responsabilidad de ser vocero de Dios, sino nosotros como iglesia. El Señor nos ha encomendado una misión, y es que debemos transmitir el evangelio de salvación a toda criatura en todo el mundo. Amén. Así que esto es algo que nosotros tenemos que hacer, ser voceros de Dios en la tierra, ¿sí? Y esta es la tarea encomendada. Y aún en medio de esta cruenta persecución que se nos está revelando, que padeceremos, nosotros no debemos dejar de predicar. Este es el mensaje que nos revela Apocalipsis capítulo 10, que nosotros no tenemos que dejar de predicar en medio de persecución,
no debemos dejar de advertir, de exhortar para arrepentimiento, anunciando los juicios de Dios contra los pueblos, las naciones, las lenguas, los reyes que se oponen a la verdad de Dios y a la iglesia de Cristo. Es decir, queridos hermanos, que aquí se nos revela que habrá una persecución permitida por Dios de aquellos que se oponen a Dios y a su iglesia, pero también nos anuncia, que es lo que vamos a estudiar hoy, el final de estos perseguidores, de estos impíos. Así que, mis queridos hermanos, vamos a seguir, las revelaciones van a seguir sobre el mismo tema, la persecución que padecerá la iglesia y los juicios que caerán sobre los impíos hasta, bueno, por supuesto, la destrucción total de los impíos. Y en cada uno de los capítulos vamos a ir viendo lo mismo, pero se van a ir sumando más y más detalles de lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Específicamente 3 años y medio antes de que esto acontezca. El día y la hora no lo sabemos, pero sí los acontecimientos que sucederán dentro de un periodo corto como lo es el que se nos anuncia aquí, de diferentes formas, 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, 3 años y medio, que son símbolos que representan un mismo periodo de tiempo. Así que esa es la tarea que se le encomienda en el capítulo 10 a Juan, la de ser vocero de Dios en la tierra, anunciando juicios contra todos los pueblos que se oponen a la verdad de Dios y a su pueblo. Y esa es la tarea que nosotros también nos corresponde como discípulos del Señor. Ahora, en el capítulo 11, en los 2 primeros versículos, Juan recibe otra tarea, siempre relacionada con el mismo periodo de tiempo, ¿no? Estamos en la persecución de la iglesia y los juicios que serán derramados sobre los impíos, aquellos que se oponen y persiguen a la iglesia. Y en la visión, Juan tiene que medir el templo, el altar y a los adoradores. Y el propósito general de medir tiene que ver con separar lo verdadero de lo falso para el juicio. Así que quisiera que me acompañaran. Vamos a leer primeramente los 2 primeros versículos del capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí hay una separación que tiene que ver también con el simbolismo de los 144.000 sellados, que son sellados para la protección. Aquí tiene que ver con lo mismo. Está hablando de una medición, ¿no? O sea, con respecto a medir, ¿para qué? Para separar lo verdadero de lo falso, para que lo falso sea enjuiciado y lo verdadero sea protegido. Amén. Y primeramente, Juan tenía que medir el templo. Por supuesto, no se refiere al templo de los judíos, hermanos. Ese templo ya no es el templo de Dios. En el Nuevo Testamento se nos revela que los miembros de su pueblo somos el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Así lo señala su palabra. Y como base bíblica lo podemos leer de la propia Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchen bien. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. No se trata de una edificación hecha por manos de hombre. Eso no es algo valioso para Dios. Todo lo que nosotros conocemos en este mundo material será destruido, hermanos. No tiene un valor alguno para Dios, sino nosotros, nuestras almas. Así que el templo de Dios somos nosotros, y dice: cualquiera que destruyere al templo de Dios, cualquiera que destruyere a sus miembros, cualquiera que se levantare en persecución para matar, para pisotear, para hollar a su pueblo, será destruido. Este es el final que les espera a los impíos perseguidores de la iglesia, mis queridos hermanos. Así que cuando se refiere al templo, esa separación que en la visión le es señalada a Juan que debe medir, ¿sí? Y hacer una separación, ¿no? Dice que le fue dada una vara de medir y le dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas. ¿No? Está haciendo una separación. Y respecto a que el templo al que se refiere aquí es a nosotros, podemos leer también en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos templo de Dios, somos morada de Dios. El Señor mora en nosotros, en su pueblo. Los miembros somos templo del Espíritu de Dios, y a ese templo es al que se refiere. Así que el significado de medir este templo, o sea, la iglesia del Señor, es para hacer separación entre lo puro y lo inmundo en la iglesia. Porque el Señor hace separación entre oveja y oveja. Dentro de la iglesia hay mucho hipócrita, hay mucho falso hermano, entonces Dios comienza por eso. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y para qué hace esta separación? Si esta separación dentro del templo, dentro de la iglesia, para la protección de lo puro o santo y para el juicio de lo inmundo. Entonces, tiene que ver con la separación de los verdaderos y de los falsos cristianos. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Es así, hermanos. Esta purificación, esta limpieza va a comenzar por la casa de Dios. Y los primeros que caerán son los falsos cristianos. Son aquellos tibios, aquellos cobardes que venden a Cristo por monedas de oro, ¿no? Como lo hizo Judas. Así que Juan tenía que tomar la medida del verdadero templo de Dios, que somos nosotros, los miembros, ¿no? Se trata de la iglesia fiel y santa. Y todo cuanto quedara fuera y más allá de esta medida no era realmente templo santo de Dios. Y además de medir el templo de Dios, Juan también tenía que medir el altar que estaba en el templo. Y el altar tiene que ver con la adoración, hermanos, porque el templo literal, el templo que se había levantado en el Antiguo Testamento, ese templo donde se realizaban los sacrificios, o sea, la adoración, era justamente ofrecida delante de Dios en el altar. Así que el altar simboliza la adoración. Y esto tiene que ver, hermanos,
con la verdadera adoración. Dios no acepta cualquier adoración, por más sincera que sea, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero yo lo hago con toda mi sinceridad. Pero si Dios no lo manifestó en su palabra, nosotros no lo debiéramos hacer. No es de que a nosotros se nos ocurre una manera de adoración que posiblemente podría llegar a gustarle a Dios. Si Dios no lo estableció, no lo va a aceptar, hermanos. Todo aspecto de la adoración que no es aceptable a Dios va a quedar fuera de las medidas de los límites del altar verdadero. Según Juan 4:24, la adoración que la iglesia ofrece a Dios tiene que llenar dos requisitos que son importantísimos, ¿no? Y estos dos requisitos son que debemos adorar en espíritu, es decir, no en la carne, y en verdad, es decir, sin hipocresía. Entonces, por más que a nosotros nos parezca que esta adoración que nosotros queremos imponer dentro de la iglesia, por más sincera que sea, Dios no la aceptará mientras no esté dentro de la medida en que Dios la acepta. No es cuestión de decir, bueno, está bien, a ver, vengan los adolescentes aquí, pongan una bandera, pónganse esta vestimenta a las adolescentes y los adolescentes esta, y comiencen a moverse de manera así, asado, y no sé qué, porque esto seguramente le va a gustar a Dios. Hermanos, nosotros no podemos tomar un hecho aislado de la Biblia y querer hacerlo doctrina. No porque María danzó cuando vio a los egipcios ser tragados, que los estaban persiguiendo y buscando para matar, siendo tragados por el mar, ella comenzó a danzar como una expresión de gozo, de alegría. Pero eso no es algo establecido que lo debemos hacer. O cuando venía el rey David, que había recuperado el arca de Jehová y venía danzando y se le cayeron las ropas y quedó totalmente expuesto, entonces nos vamos a tomar de ese hecho que le sucedió a él y vamos a empezar a hacer danzas al desnudo dentro de la iglesia. No, hermano, no seamos realmente niños en nuestro modo de pensar, sino maduros, hermanos, niños con respecto a la maldad, pero maduros espiritualmente. Nunca se celebraron danzas dentro de los templos ni dentro de las sinagogas, dentro del templo de Dios ni dentro de las sinagogas, hermanos. Entonces no querramos imponer cuestiones o doctrinas de hombres cuando jamás fueron parte del culto a Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención a esto, porque toda adoración que no sea presentada en espíritu y en verdad no es adecuada para el altar divino, y no le toca al hombre inventar sus propias formas de adoración, no te equivoques, sino que el hombre tiene que conformarse a las formas de alabanza que Dios mismo ha manifestado y ha establecido. De otra manera, amados hermanos, el culto ofrecido a Dios no será para su honra y para su gloria. Él no acepta tal ofrenda. Así que debemos tener mucho cuidado con la adoración de la iglesia, porque podemos ser excluidos del altar del Señor. Por eso el Señor manda en la visión a Juan que mida, ¿sí?, al templo, que mida el altar, es decir, la adoración. Dios hace separación, ¿sí? El Señor no quiere mezclas, el Señor no quiere tibios, el Señor no acepta grises. O estamos con Dios o no estamos con Dios, o estamos con el diablo. O obedecemos a Dios o le desobedecemos, pero los grises no le van a Dios. Así que hasta aquí llegamos con la medida del altar. Luego
íntimamente relacionado con lo que acabamos de estudiar, Juan tenía que medir a los que adoraban en el altar, ¿sí? Y estos en el Antiguo Testamento literalmente eran los sacerdotes los que adoraban en el altar, según el sistema del Antiguo Testamentario. Pero en el Nuevo Testamento bien sabemos que todo miembro de la familia de Dios, o sea, todo ciudadano en el pueblo de Dios es sacerdote y tiene derecho de ofrecer sacrificios espirituales al Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén, a todos los miembros de la familia de Dios. En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios acepta, hermanos, ¿sí? Dios acepta las formas de alabanzas que Él mismo ha establecido, no las que a nosotros se nos ocurra, por más bonitas que nos parezcan. Y en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, allí claramente nos muestran los requisitos de la adoración que Dios acepta. Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, parece que hay falsos adoradores, por eso hay que hacer una separación. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, no en la carne, no para que me miren, ay, me va a salir hermoso y soy un ángel y hago la danza para allá y para acá y no enfoco a uno, ¿no? En vez de realmente hacerlo en el espíritu, ¿sí? O sea, internamente, ¿no? Y de verdad, amén, sin hipocresía, amados hermanos, gloria a Dios. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no acepta a cualquier adorador. Por eso también se le manda en la visión a medir, ¿sí?, a los que adoran, para hacer una separación entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Dios no acepta nuestras alabanzas sencillamente porque se las ofrecemos sinceramente. No te equivoques. Tienen que ser ofrecidos de acuerdo con las normas que Él ha establecido en su palabra. De otra manera, nos toca el comentario de Cristo referente a los religiosos hipócritas en sus días. Él fue muy tenaz con respecto a la hipocresía. No la acepta el Señor. Amén. Así que el apóstol Juan tenía que medir a los verdaderos adoradores y dejar fuera a los demás. Por eso dice: pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas. Gloria a Dios. No había necesidad de medir el patio porque no había nada santo allí. No habría ninguna protección para los que estaban allí. El patio dice que fue entregado a los gentiles, que representan a los impíos, a los perseguidores de la iglesia, ¿sí?, a los incrédulos. Ellos recibieron el permiso de Dios para perseguir a la iglesia, es decir, a la santa ciudad. Dice: no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, antes de continuar con la explicación de estos principios, creo que necesitamos ver las bases bíblicas, ¿sí?, de la práctica de medir, con el propósito de hacer una separación entre lo puro y lo inmundo, entre lo verdadero y lo falso, que es lo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. Y para ello vamos a ir al libro de Ezequiel. Saben que Ezequiel tuvo una visión del templo santo de Jehová, en donde un varón midió el templo, y allí es la base bíblica para la interpretación de esta visión. Así que acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, capítulo 42, versículo 20.
Dice así: a los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Aquí está la base bíblica de hacer esta separación, ¿no? Entre lo santo y lo inmundo, entre lo verdadero y lo falso, ¿no? También nos habla este mismo libro del profeta Ezequiel respecto a la verdadera caña de medir. ¿Cuál es la caña de medir, no? Para poder saber quiénes son verdaderos y falsos, quiénes son santos y quiénes son profanos, ¿no? En Ezequiel capítulo 44, versículo 23, vemos la verdadera caña de medir. Escuchen bien: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Gloria a Dios. Enseñarán, dice. Y nuestra enseñanza proviene de la palabra de Dios. Esta es la verdadera caña de medir, gloria a Dios, en la cual nosotros podemos hacer separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Justamente la enseñanza divina es la caña de medir, ¿no? Para poder hacer esta separación. La verdad misma contenida en la Biblia es la que hace separación o distinción entre lo santo y lo inmundo, lo que es aceptable a Dios y lo que Dios rechaza. Amén. Esta es la verdadera caña de medir. El mensaje para la iglesia en esta visión es claro, hermanos. Y es que Dios va a proteger a su pueblo en medio de toda tribulación, prueba y juicio. Si bien el mismo tiempo de persecución, ¿sí? En ese mismo tiempo de persecución el Señor nos va a proteger. Y si bien hay muchos de los cristianos que van a morir físicamente, eso no es una derrota, sino que es un paso para la eternidad, para la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando, amados hermanos, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 13. Dice así, hablando ya de los 2 testigos. Esto es un simbolismo de la iglesia, ya lo vamos a discernir por medio de la palabra. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Gloria a Dios. Y antes de entrar en
en la interpretación de esta visión, debemos tener bien en mente la distribución de los eventos en orden. Primero, hemos visto, hermanos, una separación de justos e impíos, y entonces la santa ciudad, que representa la iglesia, dice que será hollada, pisoteada, perseguida por 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es el mismo periodo de 1260 días. Amén. Y dice que los 2 testigos darán su testimonio, según lo que hemos leído aquí, protegidos por el fuego que sale de su boca, y al finalizar su testimonio, al concluir su tarea, es decir, el tiempo establecido para ellos, la bestia, que es una representación del gobierno mundial del anticristo, dice que hará guerra contra ellos y los matará. Y todos los impíos harán fiesta por ellos y dirán: se murieron estos que nos atormentaban con su predicación. La bestia logró destruirlos. Pero al finalizar el periodo simbólico de estos 3 días y medio, que su interpretación siempre es el mismo periodo de tiempo, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, dice que se levantarán de entre los muertos y serán arrebatados en una nube, y todos sus enemigos aterrorizados verán ese acontecimiento, no será nada secreto. Así que, hermanos queridos, es básico considerar que los cristianos que atravesarán ese tiempo padecerán, por supuesto, una gran tribulación, sufrirán una terrible persecución sin precedentes a las manos del gobierno del anticristo, aquí representado como una salvaje bestia. Y cualquier interpretación que no tome en cuenta esta situación de la iglesia no es aceptable, hermanos, porque en todo momento nos está diciendo que sí, la iglesia padecerá persecución, porque ha padecido persecución en toda la historia de este mundo. Siempre hemos, hermanos, sido perseguidos, se han opuesto a nosotros. Entonces, es algo que debemos considerar. Asimismo, tenemos que identificar a estos 2 testigos que muchos los consideran, han dicho que son Moisés y Elías, pero es algo totalmente disparatado y antibíblico, porque la Biblia no miente. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, claramente afirma que está establecido que el hombre, estos dos personajes fueron hombres, el hombre, está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Así que estos 2 varones de Dios vivieron y murieron y serán resucitados con todos el día del juicio final, no antes, ¿sí? Y todavía aquí no llegó el juicio final, ¿sí? No llegó el día de la resurrección, todavía están atravesando la iglesia tribulación y persecución. Así que los 2 testigos, hermanos, es un símbolo. Y el hecho que los 2 testigos estén vestidos de cilicio también simboliza un lamento, un ay, un llanto. ¿Por qué? Porque el periodo terrible que atravesarán en medio de tan cruenta persecución jamás se ha vivido en la historia de lo que se conoce como mundo, ¿no? Jamás, dice que será terriblemente cruenta esta persecución que será ejercida en manos de este gobierno de alcance mundial del anticristo. Y el cilicio es símbolo de lamentación desde tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento lo ve también, ¿no? Aquellos que se vestían de cilicio era un simbolismo de lamento, de tristeza. Así que por eso es que se los simboliza vestidos de cilicio, ¿no? Porque la iglesia atravesará tribulación, angustia en aquellos días. Y Apocalipsis 11 habla de la santa ciudad siendo hollada, pisoteada, perseguida por los gentiles por 42 meses. Así que la santa ciudad trata de justamente los miembros de la iglesia, ¿sí? Y la grande ciudad simboliza a todas las naciones perseguidoras de la iglesia de Cristo, por eso es que se hace mención a Sodoma, ¿sí? A Egipto,
al lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Son todas ciudades, Roma, ¿no? Ciudades que fueron enemigas de Dios. Así que tenemos que ver esos simbolismos y poder entenderlos espiritualmente cuando hablan de la ciudad santa y de la grande ciudad, ¿no? Y dice que la santa ciudad será hollada, pisoteada, perseguida por los gentiles. Así que los dos testigos que profetizarán, es decir, predicarán durante este mismo periodo de tiempo, 1260 días, estarían lamentando esta persecución, ¿sí? Que ejercen los incrédulos. Es un momento difícil para la iglesia, ¿no? Un periodo que que será muy difícil, ¿no? Atravesar, pero bueno, el Señor nos sostiene en nuestras debilidades. Y el texto identifica a los dos testigos como también los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Yo quisiera que recordaran que aquí mismo, en este mismo libro, estuvimos viendo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que el simbolismo, ¿no? La interpretación del simbolismo de los candeleros y tiene que ver con las iglesias. Así que dice que son los dos candeleros, así que está hablando de la iglesia. Gloria a Dios. Y quisiera que, como base bíblica, respecto a estos dos olivos, ¿sí? Que proveen luz permanente en los candelabros o candeleros, quisiera que vayamos al Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que el profeta Zacarías tuvo una visión similar. En Zacarías capítulo 4, versículo 11, Zacarías 4, 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estos dos olivos son los dos ungidos de Dios y son también los dos candeleros. Y el mismo libro de Apocalipsis, hoy lo dije, en Apocalipsis 1:20, nos da la interpretación de lo que es, ¿sí?, el candelero. 1:20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el candelero es un símbolo de la iglesia. La iglesia somos la luz del mundo, amén. Una luz no puede esconderse debajo de un mueble, sino que tiene que estar bien arriba para que alumbre a todos, y así es como debemos iluminar a este mundo oscuro, hermanos. Así que es un simbolismo de la iglesia, amén. Así que los dos olivos, o sea, los dos candeleros, son símbolos de la iglesia del Señor. Los dos testigos, hermanos, es símbolo de la iglesia del Señor. Nosotros somos testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son simbolismos, hermanos, de la iglesia. Esto es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Esto es lo que simbolizan los dos testigos, hermanos. Así que la Biblia nos revela un mensaje con respecto a la victoria del Evangelio sobre todo enemigo. ¿Por qué? Porque al finalizar este capítulo vamos a ver, hermanos, que el Evangelio es aquel que vence sobre todo enemigo. El Evangelio triunfará. No hay que dudar ni temer. Por eso el Señor nos revela, nos alcanza esta revelación a la iglesia. Porque el poder de Dios no puede ser vencido por ninguna fuerza humana ni diabólica. Y la mención de los dos olivos
trae a la mente aquella comparación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 14, donde nos habla respecto a un olivo natural del cual son desgajados aquellos judíos que no creen y son injertados, ¿sí? El olivo silvestre dentro de este olivo natural, haciendo de los dos un solo olivo, desgajando a los que no creen e insertando a los que creen. Y si vuelven a creer aquellos que fueron desgajados, pueden volver a ser injertados. Entonces, hermanos, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Amén. Gloria a Dios. Un solo pueblo. Así que, mis amados hermanos, no hay duda de que el Señor no hace acepción de personas. El Señor no tiene dos planes de salvación distintos para un pueblo y para otro pueblo. El Señor no hace diferencias dentro de su pueblo. Sí, hay dos pueblos, los redimidos, ¿sí? Y los impíos que le rechazaron, pero dentro de su pueblo no hay diferencias, hermanos. Porque la alabanza no es de los hombres, sino de Dios. El que murió por nosotros es Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, candeleros, ¿sí? Olivos, testigos, son símbolos para iglesias, hermanos, para la iglesia del Señor. O sea, no debemos pensar más allá de esto porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Y los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 11 nos habla de la protección y el poder de estos dos testigos, o sea, de su iglesia, porque dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Por supuesto, hermanos queridos, que el fuego que sale de la boca de estos testigos no es literal, sino parte del simbolismo que describe el poder victorioso de la iglesia en medio de pruebas. No es de que estamos viendo una película de ciencia ficción donde van a aparecer dos hombres que van a largar fuego de su boca y va a consumir a las personas. No, hermanos, esto es un simbolismo. Y como base bíblica tenemos al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 5, versículos 12 al 14, donde se nos da una explicación bíblica que nos va a ayudar a entender este símbolo. Saben que el pueblo de Dios, haciendo referencia al pueblo de Dios, había sido rebelde contra Jehová por mucho tiempo, y aunque el Señor les advertía una, otra y otra vez las consecuencias de seguir en su desobediencia, se rebelaron contra el Señor. Y miren lo que pasó, porque lo dice claramente en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 12 al 14. Jeremías 5, 12 al 14. Dice así: negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabras, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. No es de que iba a salirle fuego por la boca de Jeremías, sino que la palabra de Dios en la boca, ¿sí?, le sería a ellos, en la boca de Jeremías le sería a ellos por fuego, y ellos serían como leño, ¿no? El fuego consume el leño, y la palabra de Dios sería para ellos por juicio, porque estaban desobedeciendo, siendo advertidos, no se arrepentían, hermanos queridos. Entonces, en esta declaración tenemos el mismo simbolismo que el de los dos testigos, porque de su boca sale fuego para consumir a los adversarios del Señor. Lo habíamos leído en Apocalipsis, y en el caso de Jeremías el Señor nos revela que este fuego es la palabra de Dios. Pongo mis palabras en tu boca, dice, por fuego. Claro que la palabra del Señor que Jeremías iba a hablar no los iba a consumir literalmente como fuego al pueblo, sino que lo que le tocaba hacer a Jeremías era anunciar el juicio de Dios contra los rebeldes si no se arrepentían, y Jehová se encargaría de mandar juicio. Así que
tenemos que prestar mucha atención, hermanos, y ser maduros espiritualmente y entender que cada uno de estos simbolismos, su interpretación está en la misma palabra de Dios. Así que a los enemigos de la iglesia que no temen las advertencias de Dios, que viene anunciando Dios a través de juicios parciales que son simbolizados como trompetas, 1, 2, 3, 4, 5, a esos enemigos que son indiferentes a las advertencias de Dios, se les está anunciando juicio. Fuego dice que sale de la boca de los miembros de la iglesia. La palabra de Dios será juicio para ellos. Si alguno quiere hacerles daño, dice, debe morir de la misma manera. Hermanos, los enemigos de la iglesia pueden ser muchos y poderosos, pero si la iglesia es fiel en su testimonio, o sea, en la predicación de la palabra de Dios, ella será por fuego en su boca y consumirá tarde o temprano a aquellos que la resisten. Y el anticristo y todos sus seguidores tendrán que sufrir las consecuencias. La destrucción que quieren causar a la iglesia caerá sobre ellos. El fuego de la boca de la iglesia caerá sobre sus perseguidores. A la vista de ellos aparentemente no tiene ninguna defensa ante sus amenazas, pero esta visión nos está revelando, hermanos queridos, que sí tenemos poderosa defensa. La iglesia tiene el poder, dice aquí en su palabra, de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y esto también es un simbolismo que está basado en dos siervos de Dios del Antiguo Testamento, como lo fueron Elías y Moisés, dos testigos poderosos del Antiguo Testamento, y se refiere al poder de la oración. Ese es el arma que nosotros tenemos y tendremos en esa oportunidad también como defensa contra todos estos enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Y para ello quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. El poder de la oración, hermanos. Por eso el simbolismo, ¿no?, de que dice que tenemos poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, haciendo referencia a estos dos hombres de Dios que por medio de la oración obtuvieron la victoria. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Elías, mediante la oración, logró que no lloviese en cumplimiento de su profecía, y Moisés también, mediante la oración a Dios, convirtió el agua en sangre cuando los israelitas eran perseguidos por los egipcios. Ahora, haciendo uso de estos dos ejemplos, de estos dos varones, la palabra nos habla del poder de la oración en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede tomar armas para defenderse contra estas fuerzas militarizadas, pero tenemos el poder de la palabra y el poder de la oración, dos fuerzas que nos aseguran la victoria, hermanos, sobre nuestros enemigos. El Evangelio triunfará, es lo que nos está revelando esta visión. El Evangelio triunfará y nadie ni nadie podrá impedirlo. Así que los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros son diferentes simbolismos que se refieren a aspectos de la iglesia, ¿no? La iglesia como testigos, como aquellos que dan testimonio de Jesucristo. La iglesia como luz del mundo, ¿no? Los candeleros, los dos olivos, que son aquellos que producen aceite para que la luz continúe encendida.
Son todos aspectos de la iglesia. Amén. Así que de eso trata esta visión. Los dos testigos somos nosotros, en medio de gran tribulación, vestidos de cilicio, ¿sí? Pero con el poder de la palabra y el poder de la oración. Gloria a Dios. Así que este será un tiempo limitado por Dios de recia persecución contra la iglesia, un periodo aproximado de 3 años y medio, pero la iglesia recibe protección de Dios y sigue siendo victoriosa por medio de la palabra que predica y por medio de las oraciones. Así que, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos prestar atención a esto. Y dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Nos está hablando de que en medio de esta persecución muchos morirán. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está haciendo alusión que la grande ciudad tiene que ver con los enemigos de Dios, ¿no? Como que sus cadáveres no nos dejarán, no enterrarán nuestros cuerpos, o sea, no tienen ningún mínimo respeto por nosotros. Harán fiesta porque ellos pensarán, oh, estos que nos predicaban y nos atormentaban con todas sus cosas, que no nos dejaran vivir en la libertad que nosotros queremos, ya fueron destruidos, ¿no? La bestia terminó con ellos, pero oh, qué gran sorpresa, ¿no? Cuando dice que al finalizar este tiempo, ¿no? Simbolizado como 3 días y medio, dice que resucitaron y todos lo vieron y se aterrorizaron. ¿Cómo puede ser? Estaban muertos. Y esta parte parece que el testimonio del Evangelio como que no seguiría en pie, ¿no? Porque habla de que los matará la bestia, ¿no? Pero enseguida la visión aclara que esta muerte o derrota es temporal, es decir, que la derrota es aparente, no definitiva. Porque luego de pasado estos 42 meses, estos 3 días y medio, estos 3 años y medio, estos 1260 días, estos 42 meses, dice que los dos testigos, es decir, la iglesia, volvieron a vivir. Volveremos a vivir. Y luego sus enemigos serán juzgados por Dios. La bestia, el gobierno mundial, será juzgado por Dios. Y siguiendo con los símbolos de esta visión, en Apocalipsis 11:8, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El simbolismo de los cadáveres de los dos testigos dice que estarían en la plaza de la grande ciudad, ¿no? Haciendo alusión a Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está refiriéndose en sentido espiritual, lo dice claramente en sentido espiritual, lo dice literalmente. Y en sentido espiritual se refiere a ciudades enemigas de Dios, como lo fueron Sodoma en su tiempo, Egipto en su tiempo, Roma en el tiempo de Juan, donde fue crucificado Cristo. Así que estas ciudades servirían de ejemplo de los enemigos de la iglesia, a ellos se refiere. Así que noten ustedes, hermanos, que en el tiempo de Sodoma ellos pensaban que podían hacer lo que quisieran y no serían castigados, sin embargo fueron castigados. En el tiempo de Egipto, cuando Egipto perseguía al pueblo de Dios, ellos pensaban que la victoria sería de ellos, sin embargo no fue así. Así también pensaba Satanás, que había ganado la victoria sobre Cristo mediante la cruz, pero fue breve esa celebración porque luego Dios demostró claramente que la muerte no tiene poder sobre su Hijo y Jesucristo resucitó. Así que, mis queridos hermanos, tampoco tendrán la victoria sobre ninguno de los hijos adoptivos que les sirven con fidelidad hasta el final. Por eso seamos fieles hasta el final, hermanos, porque la marcha del reino de Dios no puede ser parada. Dios no permitirá que la verdad sea vencida. Y así como destruyó a Sodoma, así como se burló de Egipto en el tiempo de Moisés, así como Cristo fue victorioso después de su crucifixión en la ciudad de Jerusalén, así también la grande ciudad simbolizada por estas ciudades enemigas de Dios sufrirán la derrota por haber pensado que podrían acallar al pueblo de Dios.
Así que, mis hermanos, esta visión nos tiene que llenar de confianza, de fe, de esperanza, porque el anticristo perseguirá a la iglesia, sí, con el fin de destruirla de sobre la faz de la tierra, y aparentemente lograría su propósito según su parecer, ¿no? Pero algunos cristianos, hermanos, comprometerán su fe por temor a la espada, otros morirán por su fidelidad al Señor. Sucederá que prohibirán tener reuniones públicas de la iglesia, porque el gobierno mundial prohibirá la predicación del Evangelio, y claramente lo manifiesta Daniel cuando en su visión dice que echará por tierra la verdad. Y el gobierno mundial, encabezado por el anticristo, aparentemente logrará callar, aparentemente, la voz del pueblo de Dios, esa voz que había salido por toda la tierra, esa voz por la que el mundo había conocido el Evangelio de Cristo, aparentemente sería callado ese testimonio. Pero no es así, hermanos, porque Dios no es indiferente a esta abominación desoladora, que así la llama Cristo en Mateo 24, e interviene. Y miren cómo interviene, porque dice en Apocalipsis 11, 9 al 11, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, están totalmente irrespetuosos a nosotros, no tendrán un mínimo de respeto. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con su predicación, imagínense. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Qué tremendo, ¿no? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En el momento del arrebatamiento, donde todo ojo lo verá, no será nada secreto. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es un momento tremendo, ¿no? Cuando de repente estaban haciendo fiesta y de repente les queda una mueca de terror cuando ven que aquellos a los que perseguían, a los que los tenían como plagas y cucarachas inmundas, están siendo glorificados delante de sus propios ojos. Aparentemente, la fuerza militar los haría desaparecer del mapa, ¿no? Para ellos, según el criterio de ellos, aparentemente la grande ciudad predominaría contra la ciudad santa, pero era simplemente algo aparente, porque lo definitivo es que la victoria de Cristo y el cristiano fiel es aquella que se manifiesta al final. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, el Señor interviene y todo cambia. Y el aparente triunfo del anticristo será breve, pero el triunfo de la iglesia y el evangelio será definitivo. Y el evangelio triunfa. El evangelio ha triunfado y seguirá triunfando sobre todo enemigo, hermanos queridos, porque a los ojos de todos sus enemigos verán, ¿no?, esa glorificación, esa resurrección, esa exaltación de los dos testigos que simbolizan a la iglesia. Y esto lo vemos también reflejado en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para ser tomados como dignos tenemos que padecer, hermanos, estar dispuestos a padecer. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder. Allí vamos a tener reposo, en ese momento, el mismo que nos manifiesta Apocalipsis 11, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y miren a quienes también, ni a los que obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que conocen y no obedecen, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Hay dos actitudes, una la de sus santos, la de aquellos que lo esperan, admirado, y otra que es un terror, que son para aquellos que le dieron las espaldas a Dios. Dice, ser admirado en todos los que creyeron. Gloria a Dios, qué maravilloso, amén. Así que a los ojos de los enemigos de la iglesia de Cristo, parecerá que la esperanza de la iglesia habrá perecido. Aparentemente el gobierno mundial nos habría vencido, pero era simplemente, nos señala aquí que es simplemente una apariencia, amén. Porque cuando en el preciso momento, cuando ellos estén mofando de la muerte de los fieles cristianos, en medio de todo ese jolgorio, sus grandes sonrisas se transformarán en una mueca de horror. En el mismo momento verán el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de aquellos a los que ellos persiguieron, gloria a Dios, de los mártires cristianos, aquellos que serán vengados por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que como resumen, este libro revela la victoria de la iglesia sobre sus enemigos a pesar de esta terrible persecución que sufrirán, y nos revela la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Y para finalizar vamos a hablar de la séptima trompeta, que se encuentra en los versículos 15 al 19. La séptima trompeta anuncia el juicio final contra los perseguidores de la iglesia. No hay más advertencias y se viene el juicio. Una vez que es arrebatada la iglesia, cae el juicio total, ya no hay más advertencia y se terminó toda esta historia de la lucha entre la luz y las tinieblas, porque recibirán su justo castigo los impíos. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 al 19, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, no por 1000 años, por 100, no, por los siglos de los siglos. No confundamos, no metamos el milenio donde no va, porque cuando esto suceda ya reinaremos con Él por los siglos de los siglos, un pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación, no una sola nación y después otras naciones, no. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, que esto también es un simbolismo de la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo, todos simbolismos del juicio de Dios. Así que la declaración de los reinos, que dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, hace referencia a la consumación del reino de Dios. Si bien la inauguración del reino de Dios fue instaurado, el reino de Dios se inauguró en la primera venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo será la consumación. ¿Saben qué? Nosotros estamos reinando en tiempo presente porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes en tiempo presente. En su primer venida, la inauguración de su reino, nos hizo reyes y sacerdotes, tiempo presente. Pero continúa diciendo y reinaremos con Él en tiempo futuro, porque en su segunda venida, allí se consuma el reino de Dios. Son destruidos los reinos terrenales y el único reino que permanece por siempre es el reino de Cristo, cuyo reino es eterno, como lo dice el libro de Daniel.
y todos los dominios le servirán y le obedecerán, ya que todos sus enemigos habrán sido destruidos, porque en esta nueva tierra y estos nuevos cielos que crearán solamente estarán aquellos fieles. Amén. Ya no habrá más enemigos, ya no habrá más, yo creo en Buda, yo creo en el gauchito Gil. No, todos adoraremos al único Dios verdadero. Hasta aquí, hermanos, la iglesia ha sido objeto de persecución de los reinos de este mundo que están a punto de ser destruidos, según lo que estamos viendo al finalizar estos versículos. Y vemos aquí proféticamente el momento en que el reino de los cielos es victorioso sobre los reinos del mundo que lo habían perseguido. Así que se refiere al momento en que el Padre y el Cristo mostrarán su poder sobre los reinos del mundo que afligen y persiguen a los del reino de Cristo. Así que este triunfo se ejecuta en lo que simbólicamente se llama la batalla de Armagedón, que se describe en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, que lo vamos a estudiar más adelante. Y es allí cuando las naciones, los reinos de este mundo, ya no podrán perseguir nunca más a la iglesia de Cristo, y el mundo reconocerá por primera vez que el reinado del mundo pertenece a Dios y a su Cristo. Así que se trata de la victoria del reino de Dios sobre los reinos de este mundo. Qué maravilloso, hermanos, es saber que el Señor interviene poderoso y violentamente para demostrar al mundo que Cristo, no el anticristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo no solamente rige con cetro de justicia y equidad a los suyos, sino que también rige con vara de hierro a las naciones rebeldes, a los reinos de este mundo, ¿no? Así que Él es el que reina sobre todos, hermanos. Reina de esta manera que les digo, ¿no? Con cetro de justicia y de equidad a su pueblo, pero también reina sobre los impíos con vara de hierro. Así que quieran o no, van a tener que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda rodilla se doblará ante su presencia. Nosotros lo podemos hacer de manera voluntaria, pero los impíos, aquellos tibios, cobardes, hipócritas, que niegan al Señor, que no se someten a Él, lo van a tener que hacer a la fuerza, con vara de hierro. Así que, mis amados hermanos, así llegamos a la finalización y vemos cuál será el final de aquellos que nos persiguen. Que el Señor los bendiga grandemente y sigan acompañándome en cada una de estas enseñanzas, porque es necesario que como iglesia no ignoremos y sepamos que aunque tengamos que atravesar momentos difíciles, la victoria final está asegurada por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Amén.